nosotros nos toca exponer sobre el discurso como interacción social. El autor es Stan Van Dyck. El primer tema es de la estructura y el proceso de la acción social en el contexto y la sociedad. Aquí vamos a hablar sobre la sintaxis, la semántica, la estilística, la retórica, estudio de géneros específicos, argumentación y narración de historias. Bueno, aquí nos hablaba que el discurso es de... el discurso siempre tiene estas partes. Para un poco que me entienda, nos ponía un ejemplo de los parlamentarios. Aquí nos decía que el momento de que dentro del parlamento se tiene que usar un tipo de discurso legislativo para que las personas de su mismo entorno puedan entenderse. Entonces nos ponía de ejemplo que por decir este discurso va a ser irónico por el mismo hecho de que dice la pobreza mundial o que dice nosotros no podemos legalizar ciertas normas. El discurso como acción. El discurso como acción es un fenómeno práctico, social y cultural. Es una interacción de este tipo que a su vez enclava en diversos contextos sociales y culturales, tales como reuniones informales, amigos o profesionales, encuentros institucionales como los debates parlamentarios. Los usuarios del lenguaje y el contexto. Los usuarios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla, no solo como hablantes, escritores, oyentes o lectores, sino también como miembros de categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, sociedades y culturas. Aquí nos da el ejemplo que por decir entre médicos, los médicos utilizan un lenguaje que ellos nomás entienden, por eso al momento de que hablan con sus pacientes tienen que utilizar otros términos para que puedan ser entendidos. El habla y el texto escrito. El énfasis en la naturaleza interactiva y práctica del discurso está naturalmente asociado con un enfoque del uso del lenguaje como interacción oral. Al igual que ocurre en este volumen, la mayoría de los trabajos sobre el discurso como acción se concentra en la conversación y el diálogo, esto es, en el habla. La jerarquía de la acción es cuando realizamos actos como hacer aseveraciones y acusaciones, responder preguntas, defendernos, ser corteses o emplear estrategias de autopresentación positiva. Las prácticas sociales y funciones, menos utilizada en el análisis de la conversación y más en el análisis de los discursos sociales y políticos. La noción de práctica social usualmente supone una dimensión social más amplia del discurso que los diversos ámbitos realizados por los usuarios del lenguaje en interacción interpersonal. La perspectiva social del discurso. Aquí nos daba 4 características, que es la acción, el contexto, el poder y la ideología. La acción. Para que el texto y el habla sean comprensibles es necesario que el contexto y los participantes sean acompañados de actos no verbales, como las gesticulaciones, las expresiones faciales y el movimiento del cuerpo. El conocimiento e intencionalidad. Para comprender la acción, cada interpretación que se le da al discurso a un texto depende de la forma de conocimiento de los participantes. Por lo tanto, comprender la acción, como hemos visto, presupone que también atribuyamos intenciones, planes o propósitos a hablantes o escritores. Acción de nivel superior. El análisis del contexto puede ser tan complejo como el propio análisis del discurso. Según la perspectiva teórica que adoptemos, podemos limitar la definición del contexto a un pequeño número de características estrictamente relevantes de los participantes o extenderla al marco y a otros actos. En otras palabras, los contextos toman naturalmente su lugar en configuraciones, estructuras y sistemas institucionales y socialmente complejos. Los constructos de contextos. Los contextos pueden ser flexibles y cambiantes y puede ser necesario negociarlos, especialmente en la interacción conversacional. Los discursos pueden estar condicionados por los contextos, pero también ejercen influencia sobre ellos y los construyen. El poder. Si queremos comprender algunas de las funciones fundamentales del discurso en la interacción y la sociedad, necesitamos una mayor comprensión de la naturaleza del poder social, que es la relación específica entre grupos sociales o instituciones. El concepto explicativo que utilizamos para definir el poder social es el de control. Un grupo tiene poder sobre otro si tiene alguna forma de control sobre ese otro grupo. Hegemonía y consensos. Podemos manipular su mente de modo que actúen como nosotros queremos por su propia voluntad. Esto es, los discursos de un grupo de
ninguna coacción y estos fueran consistentes con sus propios deseos e intereses. Es aquí como vemos a Hitler, quien logró convencer con su discurso y de cierto modo manipular a mucha gente. El poder social, el poder hegemónico, hace que las personas actúen como si ello fuera natural, normal o simplemente el consenso. El control de las estructuras del discurso. Cualquier estructura del habla y el texto puede estar sujeta a formas similares de control, más abiertas o más sutiles, pueden extenderse a todos los niveles de dimensiones del discurso, como diseño gráfico, entonación, la selección léxica, orden de palabras, a los detalles de los significados locales, a la coherencia, a los temas, a los mecanismos retóricos, a los actos del habla, etc. Entonces el poder es control de la acción, lo que requiere el control de las emociones personales y sociales. Y por último, el abuso de poder, que es no solo la violación de principios básicos, sino también de la naturaleza de sus consecuencias, definidas en términos de los intereses del grupo, tal como un acceso desigual a los recursos. La ideología es el vínculo de discurso y sociedad. Las ideologías son desarrolladas por grupos dominantes para reproducir y legitimar su dominación. El discurso en este enfoque es esencialmente un medio por el cual las ideologías se comunican de un modo persuasivo en la sociedad y de este modo ayuda a reproducir el poder y la dominación de grupos o clases específicas. Las ideologías sirven para resolver el problema de la coordinación de los actos o las prácticas de los miembros sociales e individuales de un grupo. Compartidas las ideologías, se aseguran que los miembros de los grupos actuarán de modo general, de modos similares, en situaciones similares. Las ideologías son inherentemente sociales y no meramente personales o individuales. Diferencia entre ideología y lenguaje. Es que los grupos desarrollan y utilizan lenguajes solo con propósitos internos, es decir, para la comunicación entre sus propios miembros, mientras que las ideologías sirven no solo para coordinar las prácticas sociales dentro del grupo, sino también para coordinar la interacción social con los miembros de otros grupos. Esto es, las ideologías sirven para definir grupos y su posición dentro de estructuras sociales complejas y en relación con otros grupos. Las ideologías se desarrollan para coordinar las representaciones socialmente compartidas que definen y protegen la respuesta que cada grupo proporciona para poder manejar problemas y cuestiones sociales fundamentales en relación con o en conflicto con las de los otros grupos. Entonces da igual a la función social de las ideologías. Es principalmente servir de interfaz entre los intereses colectivos del grupo y las prácticas sociales individuales. Ideologías y conocimiento. Las ideologías se parecen también al conocimiento de un grupo. Este es compartido socioculturalmente y es conocido y utilizable por los miembros del grupo en sus prácticas cotidianas. Las ideologías deben ser más fundamentales, ya que el conocimiento que representan los principios son subyacentes de la condición social y de este modo forman la base del conocimiento. El conocimiento es conocido como creencias verificadas y las ideologías como creencias mal dirigidas. Las estructuras de la ideología. Estas estructuras reflejan de algún modo las funciones sociales de las ideologías ya antes mencionadas. El esquema solamente codifica la identidad específica de un grupo y sus relaciones con los otros grupos. Las tareas y dominios especiales requieren representaciones mentales particulares como actitudes u otras creencias. La ideología y el discurso. Las relaciones deben ser indirectas e involucran creencias generales, pero también creencias más específicas y contextuales. Los usuarios del lenguaje son miembros de diferentes grupos sociales y pueden exhibir identidades grupales y lealtades en conflicto en su habla y el texto. El discurso, en tanto como acción e interacción, es una parte estructural de los contextos local y global. Es así como puede establecerse un vínculo entre lo micro y lo macro por medio de los participantes del discurso. Y por último, en síntesis, todos los niveles y propiedades estructurales del discurso
y el contexto pueden codificar las ideologías de los usuarios del lenguaje en tanto miembros de un grupo. Con frecuencia esto ocurre de un modo indirecto, por ejemplo, mediante opiniones grupales, opiniones individuales o modelos mentales específicos de sucesos y acciones. En cuanto a la pragmática del discurso, podemos decir que el lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas. Sin embargo, el hecho de conocer las palabras y la gramática de una lengua no es garantía del éxito de una buena comunicación. Podemos decir que la pragmática es la ciencia del lenguaje considerado en relación a sus usuarios. Dicho de otro modo, su objeto son tanto los procesos como los productos de la comunicación, incluyendo su interacción con la cultura y las consecuencias sociales. Charles Norris nos habla de los tres campos de estudios. El primero es la sintaxis, que se encarga del estudio de las relaciones formales de los signos entre sí. El siguiente es la semántica, que es el estudio de las relaciones de los signos como los objetos a los cuales los signos son aplicables. Y el tercero está la pragmática, que es el estudio de la relación de los signos con los intérpretes. En la teoría del significado de Grace nos dice que este autor pone de relieve que lo dicho por el hablante no necesariamente codifica su intención comunicativa en forma explícita. Es decir, que podemos decir, la puerta está abierta puede ser entendido como una invitación a que alguien entre o pidiéndole que cierre la puerta. Todo esto va a depender de la forma de la entonación. La teoría pragmática se encarga de explicar cómo los interlocutores salvan las distancias entre los significados oracionales y los significados intencionales de los hablantes. Para asegurar la eficacia de la comunicación se deberían cumplir 4 funciones que se supone que son a nivel universal. La primera es la máxima calidad, por la cual no decimos lo que creemos que es falso. Esto es debido a la falta de evidencia adecuada. La segunda es la máxima de cantidad, por la cual los participantes de una conversación no deben ser ni menos ni más informativos de lo necesario. La tercera es la máxima de modo, que se requiere que los hablantes eviten la oscuridad y la ambigüedad. Y la cuarta, la máxima de cantidad. En esto el autor nos dice que haga que su contribución sea lo más relevante posible. En cuanto a la teoría de los actos de habla, podemos decir que consiste en que las expresiones lingüísticas posean la capacidad de realizar ciertos tipos de actos comunicativos. Por ejemplo, al dar afirmaciones, al hacer preguntas, al dar direcciones, pedir disculpas o ofrecer disculpas, dar agradecimientos, entre otros. Según Austin, él nos dice que existen 2 tipos de actos. Está el locutivo y el ilocutivo. El acto locutivo. Este nos hace referencia a la formulación de una oración con sentido y referencia concreta. En cuanto al acto ilocutivo, nos habla de la realización de una función comunicativa como afirmar, hacer preguntas o emitir órdenes. Un análisis demuestra los actos de habla en el discurso. Una de las características más intrigantes de la realización de los actos de habla es la posibilidad de que sean de forma directa. Se puede emitir un pedido de forma directa especificando el acto de llevar a cabo. Esto hace referencia a la entonación en la que sea. Por ejemplo, podemos decir, por favor, cierra la puerta. Pero también se puede intentar cumplir las mismas intenciones comunicativas en forma indirecta. Por ejemplo, podemos hacer una petición. Te puedo pedir que cierres la puerta, por favor. O por favor, ¿podrías cerrar la puerta? Ya, yo les voy a hablar acerca sobre la cortesía, la perspectiva pragmática, que tiene como un objetivo solo explicar la variabilidad contextual y cultural en las acciones lingüísticas. La estrategia de manifestación directa dice que si el riesgo es mínimo o si hay buenas razones para ignorar los riesgos que pueda correr su imagen, los hablantes manifiestan el acto comunicativo del modo más directo posible, como hace el maestro de un modo imperativo, al decir, abrid vuestros libros en la página tal y sentados derechos. Las estrategias positivas de cortesía dice que estas realzan la necesidad de imagen del autor, positiva del interlocutor, de modo que presta atención al oyente, resalta la reciprocidad e exhibir un punto de vista común y mostrar optimismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se lo utiliza para pedir un favor.
El tío Juan pregunta cómo está y quiere saber si le podría prestar su mano. Las estrategias negativas de cortesía. Dice que estas estrategias están orientadas a satisfacer una imagen negativa del oyente, es decir, su necesidad de estar libre de coerción. Puede realizarse cuando se pregunta por una curación, cuando se le da la opción al oyente de no llevar a cabo una acción. El ejemplo aquí es: ¿podrías hacer cualquier cosa por mí o solo deseabas saber sí? Las estrategias de reserva son aquellos casos en los que se estima que los riesgos a la imagen es elevado. Los hablantes pueden realizar el acto de modo de dejar abierto un número máximo de opciones de negación. Actuar reservadamente significa llevar a cabo el acto de forma tan indirecta que se puede hacer responsable al hablante de ninguna intención comunicativa concreta. Como podemos ver el ejemplo en el cual dice: está un poco fresco aquí dentro. El desentenderse, dice que esta se le considera como cuando el riesgo es demasiado elevado para la imagen del hablante. Por ejemplo, la posibilidad de quejarse de un vecino por el alto volumen de la música proveniente de su casa en altas horas inapropiadas debe ser evaluado al considerarse el riesgo de interrumpir una relación amistosa, puesto que estos actos suponen una amenaza a la imagen positiva del vecino. En consecuencia, podría llegar a desecharse. La cortesía del discurso. Dice que el análisis de los fenómenos de cortesía del discurso muestra un modo como la variación de la elección de estrategias de cortesía refleja y construye el mundo social, y cómo la variación intercultural en los sistemas de cortesía pueden informarnos acerca de las diferencias profundas de la separación de culturas. La variación social. Dice que es el poder social, la distinción social y el grado de coerción son en efecto valores que juegan un papel importante en la determinada elección de las estrategias de cortesía. Las variables sociales pueden afectar no solo a la elección de estrategias de cortesía, sino también a la estructura de secuencia del discurso. La investigación transcultural sobre la cortesía cuestiona las afirmaciones de la universalidad de los modelos de cortesía. Aquí dice que las culturas se difieren notablemente, mientras que en unas culturas el ser indirecto es un comportamiento cortés aceptado, en otras culturas ser directo es la norma en la misma situación para otra cultura. Ser directo es una forma de cortesía. Yo les voy a hablar sobre las demostraciones del uso de las herramientas. Aquí vamos a tener dos demostraciones. La primera se divide en 5, que es elegir la secuencia, la caracterización de acciones, examinar el empaquetamiento de estas acciones, explorar tanto el tiempo como la toma de turnos, considerando la consecuencia de los empaquetamientos y la toma de turnos respecto a las identidades, roles y la relación. En segundo punto mostraremos la interrelación entre los puntos y desarrollaremos un análisis más unificado. En la primera demostración tenemos seleccionar una secuencia. Para esto nosotros debemos identificar una secuencia de la que forma parte un emisor y deberíamos marcar los límites, es decir, tener un principio y tener un final. La segunda es caracterizar las acciones en una secuencia. Aquí exploramos 3 acciones, que sería la información del primer actor, la información del segundo actor y la muestra del aprecio que se tiene. En la tercera tendremos que considerar de qué modo el empaquetamiento de las acciones por parte del hablante, incluyendo su selección de términos de referencia, facilitan ciertas interpretaciones de las acciones realizadas de los temas de los que se habla. Aquí primero vamos a examinar de qué modo se realiza la información para poder facilitarla y luego interpretar la noticia. Luego vamos a analizar dónde se va a interpretar la información. Como cuarto punto tendremos considerar el modo, el tiempo y la toma de turnos, que nos
facilitan ciertas interpretaciones en la acción de los temas en los que se habla. Aquí principalmente nosotros tomaremos en cuenta analizar los puntos de inicio y final de una secuencia. Y por último tenemos considerar de qué forma el modo de realizar las acciones implica determinadas identidades, roles y relaciones dependiendo de los que interactúan. Aquí se elevan las conductas mediante los roles asignados por los actores. Segunda demostración de las herramientas. En esta demostración el comentario se organiza en torno a 3 tópicos, derivados de las caracterizaciones de las acciones de la secuencia. Esto puede servir para confirmar que estas preguntas no son instrucciones, sino sugerencias para efectuar un análisis. Para ello se tienen los siguientes pasos. El primer punto es seleccione una secuencia. En este caso seguiremos el texto de la primera secuencia. 2. Vamos a caracterizar las acciones del texto. En este caso, D significa Don y H header. El ejemplo es Don, ¿qué tal estuvo la escuela hoy? Aquí está pidiendo una evaluación de la jornada en la escuela. Header responde pasable. Aquí responde con una evaluación moderadamente positiva y deja la oportunidad de elaborar. Don pregunta, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Aquí está, requiere una información sobre algún hecho. Header responde, nada, estuvo medio aburrido, salimos a almorzar. Aquí afirma que no pasó ningún hecho y hace una caracterización de la jornada en la escuela. Don dice, ¿quiénes fueron? Aquí identifica a los participantes. ¿Y quién más fue? Pide una información de otro participante. Aquí los 3 temas o tópicos que se considerarán son, el primero, los intentos de Don por hacer que Header le cuente sus experiencias del día en la escuela. Aquí Don insiste que Header a que le contara las experiencias del día de la escuela. El segundo va a ser la descripción que hace Header sobre la salida a almorzar como algo no muy interesante, apenas digno de mención. La manera como Header informó sobre su salida a almorzar. Y 3, la acción o la actitud posesiva o celosa que manifiesta Don. Don pregunta sobre la identidad de los participantes. Finalmente, la conclusión. El análisis es un proceso lento en el que se va tomando una conciencia cada vez mayor de los rasgos de la conducta y las prácticas de la acción. Puede y suele iniciarse escuchando y transcribiendo las grabaciones efectuadas. Al escuchar con suficiente atención como para transcribir algo de lo que usted oyó, se le ocurrirán ideas acerca de las conductas por explorar. Gracias. Gracias.